Bienvenidos al Estadio Cuauhtémoc, muchachos. Vamos a revisar imágenes, lo que no viste, de la derrota del Guadalajara contra el Cruz Azul en esta jornada 7 del fútbol mexicano, el partido de la jornada, y obviamente muchísima expectativa entre la afición que agotó los boletos para el estadio, y la verdad es que los accesos se comenzaron a llenar una hora antes del partido, un tanto caótico, pero bueno, poco a poco la gente fue ingresando a las tribunas del estadio, la afición del Cruz Azul con esas lonas desplegadas en color azul, y ya salen los jugadores del Guadalajara. Ahí tenemos a Santi Sandoval, Yael Padilla y Brian Gutiérrez, los elementos suplentes de las Chivas, y ahí en el túnel que lleva hacia el vestidor, ya los jugadores de ambos clubes listos para salir al terreno de juego. El Guadalajara llegaba con paso perfecto, 6 victorias en 6 partidos, el liderato estaba asegurado. Ahí tenemos a la Hormiga González con Dani Aguirre, y observamos un poquito el terreno de juego. El pasto sigue alto, pero ha ido mejorando las condiciones de la cancha, aunque Chivas tuvo ahí 2 molestias en el tobillo. Ya veremos las de Gobea y también la del Cotorro González. El escudo de Cruz Azul con esas luces que estaba proyectado en el techo del estadio, y ahí tenemos a los 11 mexicanos del Guadalajara entonando el himno nacional por obviamente el tema del ejército mexicano. Ahí está la Hormiga González alistando el arranque del partido, el ritual que hace, acelera a máxima velocidad y después el salto que da el número 34 de Chivas, el campeón de goleo que tiene el rebaño sagrado, que hace la oración antes de arrancar el duelo, toca el césped y listo. Vámonos al partido. Cruz Azul empezaba a tener cierto dominio durante el partido, en el primer tiempo sobre todo. Llegaban algunos roces entre jugadores, venía este disparo de fuera del área y entonces se comenzaba a calentar un poquito la cosa ahí con Rotondi, Dani Aguirre, llegaba a las tarjetas de amonestación, pero mientras tanto vean, Gabriel Milito y el abrazo con Charly Rodríguez, tremendo guiño, a ver si no vemos a Charly Rodríguez jugando con Guadalajara el próximo torneo. Ahí está la amarilla para Daniel Aguirre, y Milito no se lo podía creer, decía, ¿cómo puede ser posible que Dani Aguirre, el que hizo? No, bueno, pero llegaba la amonestación, el árbitro para los dos lados. La máquina intentaba con este disparo, evidentemente pasaba muy cerca ante la mirada de Diego Campillo. Mientras se iba a cobrar una infracción, ahí estaba Milito hablando con el tal Arrangel sobre la salida, sobre cómo quería que sacaran la pelota desde abajo. Chivas intentaba, aparecía ese disparo de Efraín Álvarez que Gudiño atajaba muy bien, y luego este del Piojo Alvarado. Estaba equilibrado el partido en el primer tiempo, la verdad es que los dos tuvieron sus ocasiones. Alerta con Omar Gobea, que se dolía del tobillo derecho. Ahí está Omar Gobea tomándose esa zona del pie y tratando, ¿no? Él salió en la segunda mitad, pero el primer tiempo lo completó. Ahí está Gobea en esta situación. Ante la posible salida de Gobea, y estaban Brian Gutiérrez, Yael Padilla y Sandoval haciendo ejercicios de calentamiento, por supuesto. Todo en esto en la primera mitad. La afición del Cruz Azul, yo creo que sí había un poquito más de aficionados del Cruz Azul, un 55-45 me parece que en cuanto a afición, por lo que se escuchaba y tal. Había mucha gente de Chivas, por supuesto, pero creo que sí hubo una mayoría de aficionados de Cruz Azul. Acá la entrada entre Ledesma y Piovi, yo creo que un tanto exagerado lo de Piovi. Al final Milito ahí hacía algunos reclamos con el árbitro. Mientras atendían al futbolista, ahí tenemos del lado izquierdo a Milito platicando con el Oso González, que se estaban refrescando los jugadores también. El esfuerzo físico había sido tremendo, y observen la panorámica, toda esta zona izquierda de Chivas, y del lado hacia el derecho ahí estaba la afición de Cruz Azul, y acá más neutral, así que entradón, llenísimo el estadio, espectacular. Daniel Aguirre recibiendo indicaciones de Milito, que se mete hasta la cancha, vean nada más, el entrenador del rebaño, y del otro lado Nicolás Larcamón. Muchachos, viene esta situación, se marca una falta a favor del Cruz Azul, y es donde llega la primera anotación. Vamos a ver cómo se vivió en el estadio. El Toro Fernández apareció para abrir el marcador, pero venían reclamos de los futbolistas de las Chivas porque consideraban que había una infracción del Toro sobre Diego Campillo al momento de saltar. Ahí está el Oso González diciéndole al árbitro que hubo un recargón sobre Campillo y que eso impulsó al Toro Fernández
para poder rematar de cabeza y abrir el marcador. Vamos a verlo en la repetición, muchachos. En cámara lenta, ahí está. Pone los brazos el Toro Fernández sobre la espalda de Campillo. ¿Ustedes qué consideran? ¿Era falta o no era falta? El Cruz Azul se fue adelante en el marcador con esa anotación y evidentemente la tensión estaba al máximo. Ahí llegaba Chivas tratando de empatar el partido. Esta que Dani Aguirre no puede terminar de muy buena manera. La defensa cubrió a la perfección. Vean esta jugada del Piojo Alvarado. Espectacular lo que hizo el Piojo Alvarado. El disparo que se quedó muy cerca iba a ser un auténtico golazo del exjugador de la máquina, el Piojo Alvarado, ya hace algunos años que jugó con Cruz Azul. Nos vamos al medio tiempo, ahí está la reacción de Milito después de irse abajo en el marcador, pidiéndole a los suplentes que comenzaran a calentar, porque muy temprano en el segundo tiempo se harían algunas modificaciones. Milito se va hacia el vestidor y hay una reunión entre los jugadores de las Chivas, sobre todo los titulares y los suplentes que también se acercan para alentar, para darles ánimos a los jugadores que se van ya hacia el vestuario después de ir perdiendo al primer tiempo este compromiso. Ahí está, por supuesto, Oscar Wally, mira, diciéndole con Campillo, y Campillo que insiste que hay un recargón. Vean cómo hace la seña en la espalda y el empujón, ¿no? Al medio tiempo se armaron una cascarita entre costalitos ahí, en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. La gente se divirtió, hubo de todo en el medio tiempo, incluso hasta propuesta de matrimonio. Ella aceptó, ella dio el sí, así que felicidades al futuro matrimonio que se compromete en la cancha de Cruz Azul, aficionados de la máquina. Vámonos al segundo tiempo, muchachos, porque se pondría buenísimo. La verdad estuvo espectacular. La Hormiga González, qué partido tan más complicado. Ahí llama al cuate Sepúlveda, momento de que Ángel se enfrente a su ex equipo, que trate de aplicar la ley del ex. Le movió sabroso Gabriel Milito ahí con Camberos, Brian Gutiérrez y el cuate Sepúlveda. Las indicaciones que recibe el 20 del rebaño sagrado y también Huguito Camberos, que ya lo queríamos ver, y la verdad es que el juvenil del Guadalajara entró de muy buena manera. Ya iremos viendo las acciones. El cuate Sepúlveda enfrentando a su ex equipo. Él fue campeón de goleo de la Conca Champions que ganó el azul, y vean, ya comenzaba Guadalajara a dar avisos con este disparo, y Gudiño, que la verdad no han extrañado al guardameta colombiano Amier. Se va el Toro Fernández, ingresa Nico Ibáñez saludando a la tribuna después de poner adelante a su equipo. El Guadalajara ahí con Camberos y el Piojo Alvarado en la combinación. Hay un desvío y se queda muy cerca el rebaño sagrado de poder empatar el partido. Ahí hablan Dani Aguirre, Campillo y Gabriel Milito de lo que esperan para esta segunda mitad, y vean nada más esta que se pedía como penal. La verdad fue un clavadazazazo de Dani Aguirre, sintió tantito y luego se levantó, podría ser para amonestación. Esta que la Hormiga González se quedó ya sin ángulo y además había marcado fuera de lugar. Esta de Camberos que le pone Armando, y ahí el goleador de Chivas se lamenta y le comenta ahí a Camberos que por abajo, que se la pusiera rasa para poder hacer un mejor remate, y Chivas lo intentaba. Camberos, ve nada más el disparo que puso en el travesaño. Guadalajara estaba dando muchos avisos. Camberos entró muy bien, ahí lo tenemos. Y vendrían los cambios. Se va la Hormiga González. Que tuvo un partido súper complicado. Dita y Piovi no lo dejaron hacer mucho. Lo reconoce Gabriel Milito. Se va sin anotar la Hormiga González. Pero llegaría la anotación, el empate de Chivas. Le salieron los cambios perfecto a Milito, se combinaron Brian Marín y también el cuate para hacer el 1-por-1, vacunaba a su ex equipo Sepúlveda, ahí lo tenemos haciendo el corazoncito, pero en el siguiente tiro de esquina vean a Charly Rodríguez, cómo va caminando solito, nadie marca a Charly Rodríguez, y Cruz Azul vacunó al Guadalajara para llevarse la victoria, solito Charly Rodríguez, vean. Gol. La alegría total con Cruz Azul y obviamente la desilusión en la banca de Gabriel Milito, la molestia
porque en 2 pelotas detenidas que le salieron muy caras al Guadalajara, se le estaba yendo el paso perfecto, Cruz Azul le estaba quitando el invicto, todavía Chivas lo intentaba con esta del Piojo Alvarado que no le dio mucha dirección a ese cabezazo, y vamos a ver cómo se vivieron los instantes finales del duelo, ambos banquillos de pie, Gabriel Milito, ahí tenemos a la Hormiga González, Efraín Álvarez reclamando, tratando de alentar a sus compañeros, Milito dando la indicación de que fueran para adelante, o sea, todavía Chivas buscaba recuperarse de ese mazazo que dio Charly Rodríguez. Alerta con Guadalajara, ahora con el Cotorro González. Vean nada más cómo está súper adolorido del tobillo. Ahí tenemos el Cotorro, habrá que darle seguimiento. Este es todoterreno, pero evidentemente mostraba dolor y lo seguía intentando, por supuesto. El azul se estaba llevando la victoria así, y esta fue la reacción de Milito al silbatazo final. Mantuvo la tranquilidad del entrenador del Guadalajara, no hizo grandes aspavientos y ya después se retiró hacia el vestuario. Mientras tanto, los jugadores del rebaño, evidentemente con la desilusión de haber perdido este partido, que la verdad el segundo tiempo lo jugaron muy bien, me parece, así que agradecen a la parcialidad de Chivas que se hizo presente en el estadio. Hubo una muy buena entrada, tanto de aficionados de Cruz Azul como de aficionados del rebaño sagrado, y ahí se van los rostros de las Chivas al perder el invicto en el certamen, ya rumbo al vestuario. Y está el Piojo, está Wally, está el Oso, vemos al Tiva Sepúlveda que regresó, Diego Campillo que sufrió al Toro Fernández, Marín que entró bien, Brian, los chavos, ¿no? El Cuate que le metió gol a su ex equipo, no le alcanzó al rebaño sagrado para poder empatar, y la gente al final alentando a las Chivas. Ahí lo vimos ya en la salida del Estadio Cuauhtémoc. Nos vemos en el siguiente, muchachos, ya lo saben, cualquier novedad nos volvemos a conectar y nos vemos la próxima semana en el Nemesio 10 de Toluca.